Bienvenidos a Punto Semántico. El día de hoy tengo dos pequeñas notas de chismecito intelectual. En realidad, sabemos que no es este tipo de chismecito que quizás le gustaría a ustedes, pero hablamos de un tipo de chismecito que es ir contando pequeñas historias sobre partes de la ciencia, ya sea de literatura, de matemáticas, de física, biografías, entre otros temas. El día de hoy voy a hablarles del cero y voy a hablarles de el uso de los números romanos o de dónde vienen. Y creo que son temas interesantes. Primero, el cero. Bueno, el cero básicamente es un número que surge o se origina en la India durante el siglo V antes de Cristo. Este cero es un número especial porque nos representa básicamente la ausencia de algo o bien la nada. Cuando hablamos de la nada, hablamos de un gran descubrimiento porque al final los números son abstracciones de nuestro cerebro para darle sentido a la vida. Es decir, el uso del número es para designar a algo material una forma de comparar, de ordenar, de organizar, de contar algo. Y eso hace que sea bastante abstracto. Y ese pensamiento abstracto solo lo logramos como humanos. ¿Por qué? Bueno, eso sería una gran pregunta. Hay explicaciones científicas, conexiones neuronales, evolución, entre otras cosas, pero el punto es que el descubrimiento del cero es muy importante, o descubrimiento o conciencia de la nada, etc. Bueno, pensemos un poquito en ello. Cuando hablamos del cero, hablamos de la ausencia de todo. Y la ausencia de todo lo podríamos describir como la ausencia de la luz y la ausencia de la materia. Esto nos lleva a pensar que la nada es lo oscuro, pero incluso la nada también tendría que ver con la inexistencia del propio vocabulario y por ende la inexistencia de nuestra lengua, lenguajes, idiomas, etcétera, o lenguas, dialectos y demás que puedan describir la nada. Entonces, para describir la nada es muy complejo desde un punto de vista bastante humano. Quizá la inteligencia artificial pueda resolvernos este caso, si ya no existen los humanos. Pero aún así, eso tampoco sería nada. Entonces, pensar en la nada es pensar en la ausencia de una cosa que se pensó que estaba ahí. Y en este sentido, normalmente nosotros decimos que las matemáticas son una ciencia que es parcialmente tangible y que proviene bastante de la abstracción y que por ende nos ayuda a encontrar una relación cuantificable y que nos da un poquito más de razón sobre lo que percibimos. Básicamente esos son los números y la idea del cero. Por otro lado, tenemos que el cero tiene algunas pequeñas reglas generales inventadas por allá del 626 después de Cristo con Brahmagupta. Brahmagupta era un sujeto hindú que propuso estas reglas para determinar la existencia del cero y su función. Nos dice básicamente que la suma de un número con cero siempre nos va a dar un número positivo. La resta de cero con un número, de algún número menos 1, menos 2, siempre nos va a dar un número negativo. Cuando decimos 0 menos 5, siempre nos da menos 5. La otra regla es que la suma de un positivo y un negativo técnicamente es su diferencia. O si son iguales, entonces queda 0. Esto quiere decir que si sumamos 5 y le restamos 5, nos queda 0. Por otro lado, tenemos una última regla o todo sobre la nada que nos marca un pequeño librito que luego les digo, que es 0 dividido por un número negativo positivo o bien es 0 o bien se expresa como una fracción con el 0 como numerador y la cantidad finita como denominador. En este sentido, pues cuando hablamos de un numerador como 0 y un denominador como 5 o 4, hablamos que ese entero se dividía en 5 partes, pero se expresa el 0 hacia arriba, porque de esa manera sabemos que es nada. Nada de esas 5, de esas 4, de esas 3, de esas 2, de esas 1000 partes que se fraccionaron para convertir un entero total. Esa es nuestra primera nota. Nuestra segunda pequeña nota del día de hoy es el sistema numérico romano, no rumano. El sistema numérico romano tiene algunas pequeñas curiosidades. Como ustedes saben, y si no lo saben, hay que recordarlo, los romanos expresaban los números, básicamente el uso del 1,
2, 3, 4, 5, justamente con los dedos. Bueno, el 1, el 2 y el 3 se expresaban con palitos. Bueno, por aquí les pongo una imagen. El 4 se expresa como 1, V. ¿Recuerdan? Bueno, algo por el estilo. Creo que es al revés. Lo estoy expresando igual. Ahí está. Bueno, se dice que en realidad la forma de contar de los romanos precisamente toma estas figuras de los palitos porque se referían a los dedos y a las manos y las formas de contar. Esto quiere decir que en su momento utilizaban, recuerden, las medidas del cuerpo para poder contar adecuadamente y comparar un objeto con otro. Por eso es que hablamos que la invención del cero fue tan importante. ¿Por qué? Bueno, porque descubrimos que no solamente existe lo que ya existe, sino que también puede existir lo que no existe o la inexistencia de lo que creemos que existe. En fin, el punto es que tenemos nuestros deditos para poder contar. El 5, ¿no? Lo contamos en número romano como V, ¿no? Para la expresión así. Los romanos tomaban este 5 como la mano completa. Y el 4 pues lo expresaban de una forma del 5 pues menos 1, ¿no? Para poder designar, ahí está, al 4. Y bueno, y el 10, si ustedes recuerdan, es una X para el número romano. Y decían que en realidad era la unión de dos manos. Entonces la unión de dos manos de forma al revés. Déjenme ver si hago el símbolo, el símbolo raro que nos podría salir por acá. Entonces nos quedaría una X. Ahí está. Y esa X pues lo representaríamos como 10. Porque pues 5 deditos más 5 deditos nos da 10. Y finalmente podemos decir que la C, cuando representamos al 100, proviene de centum, de centauro, centerio. Bueno. La C proviene de centum y la M de mille, es decir, de 1000. Y esto ya hará pensar un poquito más abstracto. Recordemos que los romanos y como otras civilizaciones utilizamos otra vez las manos, las piernas, los pies. Por eso tenemos las unidades de medida como el pie, la pulgada, etcétera, para determinar una forma de medir. La pulgada básicamente se origina en Estados Unidos y es porque guarda ese símbolo cultural que no se deja de utilizar en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Por eso las unidades de medida en Estados Unidos pues consideran la pulgada como una medida de uso común. En este sentido, pues esas serían nuestras dos pequeñas notitas del día de hoy. Son notas informativas, curiosidades de los números que poco a poco les estaré contando por aquí en este canal. Gracias por escuchar, este es nuestro video del día. Nos vemos el lunes.